estamos grabando, estamos transmitiendo. Bueno, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a Isabel. Para mí es un gusto tenerla en la clase. No nos conocíamos, ¿verdad? De antes, para mí es siempre un gusto. Y bueno, la idea hoy, como les habíamos dicho, parte de, qué sé yo, de las ventajas inesperadas que podríamos decir de la pandemia, es que nos ha permitido, en el caso de este grupo, de este curso, em, em, transmitir, bueno, o poder compartir con muchas de las personas que escriben los libros que estudiamos. En el caso de este texto que estamos viendo, es, bueno, Haciendo posible lo imposible, que es un texto del año 99, de Marta Harnecker, que también, bueno, es un intertexto, un diálogo con el primer libro que leímos, con Siglo XXI Militar en la Izquierda, de Elio Gallardo. Es decir, en muchos sentidos estas obras son un diálogo, eh, y, y bueno, la idea para mí era que pudiéramos compartir hoy con Isabel Rauber, que bueno, que es una referente de esta tradición, de esta forma de interpretar el pensamiento crítico, el pensamiento de izquierda, el marxismo en América Latina, además de su propia carrera, ¿verdad? Como referencia en la educación popular, en la historia del pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, trabajó junto con Marta Harnecker de cerca, ¿verdad? Tiene, por lo menos, bueno, tiene, que yo registré, Isabel me corrige si no, em, 3 publicaciones importantes junto con Marta Harnecker. Uno, que bueno, que las podemos compartir ahora en mediación virtual. Una es La izquierda se renueva, em, que, que es parte de los primeros materiales con los con los que se va a producir el libro que ustedes leyeron, Siglo XXI, Producir un Mundo. Y también un texto sobre educación popular, ¿verdad? Tanto Isabel como Marta son referentes, digamos, de la idea de la educación popular en América Latina, ¿verdad? Como educadoras populares y como teóricas de la educación popular. Este, y un trabajo conjunto sobre el Frente Amplio Uruguayo, ¿verdad? Que también aparece en Exacto. en el texto que ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces, van a poder conversar con alguien que, además de su propia trayectoria, pues estaba ahí en la cocina, en el laboratorio de la producción de todos estos libros, ¿verdad? Conoce el proceso de trabajo, la historia de los textos y eso, además de, digamos, de su propio desarrollo eh, intelectual, ¿verdad? Entonces, sin más, eh, la idea es que Isabel haga una, una presentación, ¿verdad? Eh, y luego tengamos chance para que ustedes hagan preguntas, y intervenciones, y comentarios, y dudas, ¿verdad? Y eso. Entonces, sin más, le doy la palabra a Isabel. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí interactuar con estudiantes y particularmente con estudiantes de Costa Rica, un país que quiero mucho, que además me encanta, que me vuelvo loca cada vez que puedo poner un pie ahí porque me gusta mucho Costa Rica. Yo fui estudiante del DEI hace muchos años.
y ahí, claro, conocí a Helio, conocí personalmente porque conocía sus textos, y de ahí salió mi libro Actores Sociales, y creo que es Luchas Reivindicativas y Política Popular. Ese fue el libro que salió del DEI. Tengo siempre muy buenos recuerdos de todo aquel grupo, que creo que ya no queda nadie. Claro, el cambio generacional y este, hace esas cosas importantes. Y con Marta, bueno, de Marta lo primero que fui, digamos, fui su alumna, en el sentido que conocí a Marta leyendo el texto de los conceptos elementales del materialismo histórico, como en Catacumbas. Era un texto prohibido, era un texto que estudiábamos en la clandestinidad, digamos, fotocopias que llegaban de Chile, de otro lado, cuando en Argentina estábamos en plena dictadura. Y los cuadernitos de educación popular, qué es la sociedad, qué es el capital, que son de las primeras producciones de ella, a fines de estando asilada en Cuba. Conocí a Marta personalmente una vez en Casa de las Américas. Ella había llegado hace poco, yo también, y bueno, para mí era como, como ver una esfinge, ¿ves? Como si hubiera llegado a las pirámides del Nilo y me encontraba ahí con Tutankamón. ¡Oh! Y bueno, claro, nos hicimos amigas, conversamos, no sé qué, y yo terminaba mi carrera de filosofía. Y bueno, creo que nuestra propia realidad y nuestra propia práctica en los países de referencia nos acercó en las búsquedas, ¿no? Yo quería recuperar y reflexionar críticamente sobre lo que había ocurrido en el Cono Sur en los años 70, y particularmente en Argentina, y Marta estaba abocada no a la reconstrucción de Chile, pero al tema de la memoria histórica. Entonces ahí yo creo que hubo una conjunción, y al poco tiempo de trabajar, no sé, al año, a los 2 años, ya decidimos fundar el MEPLA, que en ese momento se llamaba Centro de Recuperación y Difusión de la Memoria Histórica Popular, ¿no? De los pueblos de América Latina. Era un nombre un poquito largo, casi que uno decía la ponencia cuando decía el nombre. Bueno, fue un trabajo intenso, un trabajo que con una convergencia de objetivos, ¿no? Eso es lo más importante, para que no haya subordinación. Entonces había un pensamiento propio en todos los participantes de ese equipo. Trabajamos juntas 2 años más o menos en el MEPLA. También se fue a Venezuela, más o menos cada una fue siguiendo su rumbo, pero mantuvimos siempre el diálogo, el contacto, hasta el último momento. Creo que fue un gran aprendizaje. Y una de las problemáticas y del punto de vista en común era el tema de la llamada crisis de la izquierda. Digo llamada porque algunos sí, algunos no, ¿verdad? En algunos sectores de la izquierda era crisis, en otros sectores era desencanto, en otros sectores era desorientación. Y así sacamos nosotros un primer texto conjunto que es de hacia el siglo XXI la izquierda se renueva. Que no es el borrador de este otro, pero sí es este libro de Haciendo Posible lo Imposible, integra gran parte de aquel trabajo que habíamos realizado juntos y que sale con 2 textos, ¿no? Uno de ella, uno mío, no sé si sale el de coyuntura ahí, me parece que no, que ese sale en el de educación popular. Lo presentamos en Ecuador, y lo presentamos también en Lima, y para mí fue un momento de ruptura, ¿no? Después sí, trabajé en el libro del Frente Amplio, pero para mí el tema de la izquierda, para mí fue un momento de cambio total en la orientación de mis estudios sociales, porque
era el Congreso de la Izquierda y el Socialismo, del cual participamos en Lima, era todo era como depresivo, chicos, depresivo. No había salida, todo estaba mal, todo, eh, bueno, pero no, no para reconstruir, porque el reconocimiento de los errores es parte del aprendizaje, por supuesto, es parte importante del aprendizaje. Cuando se lo analiza en función de llegar a conclusiones superadoras propositivas. Pero cuando solamente es como para trasladar la culpa, no, porque fue el imperialismo, porque, bueno, entonces es como la negación misma. Y, y yo que tengo formación religiosa desde niña, hace mucho tiempo aprendí que hay que salir de la falsedad bueno, hablo del cristianismo porque es la religión que conozco, ¿verdad? Que va a la iglesia, se santifica, da una limosna para los pobres, pero cuando sale de la iglesia ve a un pobre, lo pisa o lo patea y ya no tiene nada que ver con eso. O sea, hay una persona fingida, hipócrita, adentro del recinto, pero cuando sale puede convivir con los pobres pisándolo, aplastándolo sin problema. Entonces, esa duplicidad yo no aguanto. Y decidí que yo no iba a trabajar más para estudiar una izquierda que hace como que le interesa el cambio, pero que después está sumida en la inacción, porque queda trabada. Y desde ahí me dediqué a estudiar e interactuar con los movimientos sociales de América Latina, a debatir el sujeto, a la búsqueda de cómo se construye el poder popular, no sé qué. Marta, más acostumbrada, o no, tampoco había por qué compartir ese punto de vista, que no fue nada de pelea, no tiene nada que ver, eso fue en el 91, trabajamos juntas hasta el 98, hablo nada más de dos horizontes, es como que nos hubiéramos planificado, yo voy a trabajar los movimientos sociales, la diversidad de sujetos, y ella va a trabajar la izquierda latinoamericana, ¿está? Pero no fue producto de un acuerdo, yo le dije, yo no aguanto más esto, no, bueno, ella se quedaba con la pelea de teórica, yo no aguanté, dije, yo me voy a buscar otra cosa. Entonces, por supuesto, trabajamos juntas, intercambiamos información, datos, investigaciones, todo con el mismo objetivo. Y así creo que ella madura, y así me lo reconoce en una entrevista que ahora estoy terminando de procesar. Para ella este libro es muy importante, haciendo posible lo imposible, porque fue un texto prácticamente de no borrón ni cuenta nueva, sino como el estado de la cuestión. ¿Dónde estamos? Y ustedes verán que tiene una primera parte así. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el capitalismo que tenemos hoy? Después viene una segunda parte, además está bien organizado así en 3 bloques, como ella misma lo dice, ¿no? Una segunda parte de los cambios fundamentales que hubo en América Latina a partir de la Revolución Cubana, y la tercera parte, que ella misma lo dice más mía, más porque donde está en su propuesta, organiza ideas para una izquierda que salga de ese laberinto, de esa trampa del no se puede, porque realmente la irrupción del neoliberalismo, vamos a recordar de qué época estamos hablando de inicio de los 90, cuando desaparece porque se derrumba la Unión Soviética, se vendió la idea falsa del fin de las ideologías, ya no había más ideologías, ya no había más debates en el mundo. Miren cómo estamos hoy, en 20 años y menos de 20, porque ya esta pelea viene de atrás. Yo creo que en 5 o 6 años se cayó todo el cascarón de la mentira con la que querían engañarnos, ¿no? Ya no había más ideología, ya no había más lucha de clase, no había ninguna necesidad de hacer cambios en las sociedades, la historia para siempre, la teoría de Fukuyama, el eterno capitalismo, porque habíamos descubierto el Edén, y lo que había demostrado la vida es la inviabilidad del socialismo. Yo creo que frente a eso, esa reacción de Marta en su texto, haciendo posible lo imposible, fue muy importante.
no solamente porque ella lo diga, sino que fue importante, porque trazó líneas de qué es lo que se puede hacer buscando la utopía. La utopía sería lo imposible, ¿no? Porque es algo que siempre vamos a querer alcanzar y sabemos que nunca vamos a alcanzar porque todas las generaciones van a ir acercándose, y en la medida que uno se acerca le va encontrando aristas, cosas nuevas, modificando, y menos mal, porque qué aburrido sería el mundo si cuando uno es joven no puede cambiar nada, ¿no? Eso es una ley de la naturaleza, por eso la humanidad avanza. No es que la rebeldía se acabó con nosotros. Nosotros, hay veces que yo me junto, se lo digo a ustedes que veo que tienen caritas como yo hace 40 años atrás, éramos infumables, chicos y chicas, infumables. No admitíamos nada de la época en la cual éramos contemporáneas. Vivíamos enfrentados no al poder, a los padres, que no entendían, que no sabían, que no creían. Todo era no en relación a ellos. Y la vida nos llevó muy recio, pero en esa polémica de no aceptación del estado de cosas y de querer cambiar el estado de cosas, se abrieron muchas luces. Este continente es hoy también por las rebeldías anteriores, con lo cual los estoy invitando a no ser conformistas, a no creer todo lo que le digan, a no obedecer a los profesores. Bueno, aquí el profesor se va a enojar conmigo, pero es lo que yo le digo a los estudiantes de mi aula. Le digo, ¿entendieron todo? Bueno, ahora no me hagan caso. Porque no me hagan caso en qué sentido, no en los conceptos, en las teorías que transmitimos, sino de que no hay que pedir permiso, no hay que pedir permiso, hay que construir en colectividad, hay que como certificar lo que buscamos colectivamente y avanzar y tener la mente abierta para aprender de los errores. Yo creo que eso es lo que con Marta siempre trabajamos ese aspecto, ¿no? Por esta cuestión de creo que nos acercaba el hecho de que cada una cuando nos conocimos éramos educadores populares. Marta tenía esa inspiración ya desde joven también, de acercarse a escuchar lo que planteaban los mineros, lo que planteaban los obreros, de transmitirlo en la prensa. Y yo también, aunque yo nunca fui periodista, o sea, lo mío no era vocación de prensa, sino vocación de construir pensamiento. Y eso siempre nosotros lo tuvimos claro, ¿no? Las ideas se plantean como hipótesis, y vean que ella en esta tercera parte del texto, cuando habla, estuve repasando ahora, aunque lo recuerdo muy bien, pero lo repasé, los hitos fundamentales, y veo la preocupación de Marta en el sentido de pensar las democracias y pensar los gobiernos erigidos en democracia como gobiernos que pueden hacer cambios en los países. Entonces, tira algunas pistas que son profundamente valiosas, algunas conclusiones de las cuales no salen de la erudición de un pensamiento abstracto, sino de las experiencias, no solo de América Latina que Marta había vivido, sino de su experiencia concreta con Salvador Allende. La experiencia de Chile le arroja a Marta también grandes enseñanzas que con el tiempo ella va madurando, encontrando en un feedback con otras experiencias de Centroamérica, lo que desarrolla en Cuba, las experiencias a las guerrillas centroamericanas, el análisis de la experiencia del Partido Unificado mariateguista en Perú, a donde fuimos juntas también para conocer cómo era que habían conquistado esos escaños en el Parlamento, la experiencia de Uruguay, el PT. Bueno, ella se nutre de todo esto para repensar las posibilidades de la transformación. Y de ahí saca líneas que uno lo mira, parece escrito hoy el libro. Si yo tuviera que escribirlo hoy, lo escribiría hoy, porque tal vez uno le agregaría algún condimento sobre la experiencia de los procesos de gobiernos populares que no diría que fracasaron, sino que no tuvieron la capacidad de construir continuidad, porque se confundió en gran medida a la continuidad con la conservación.
Y esto es algo que está puesto en discusión, está puesto en discusión por mí, está puesto en discusión por Marta, era algo que ninguna de las dos creíamos. Conservar es detener es morir. Por lo tanto, ahí hay una línea que va a llevar directamente a errores garrafales de los procesos de gobiernos populares en el continente que terminaron en su no elección, que abrió las puertas a golpes de Estado, como es lo que ocurrió en Brasil, ¿verdad? Creo que es la experiencia que más nos golpeó a todos, como fraudulentamente, porque se construye a partir del fraude, eh, derrotar a Dilma desde el punto de vista de un proceso judicial muy amañado, que tan amañado estaba que cuando se demuestra que es mentira y Dilma sale absuelta del juicio político, no se le repone la presidencia. Es una cosa que uno dice, pero ¿esto qué cómo es? Si estuvo separada mientras el juicio sale absuelta, pero no se la repone la presidencia. ¿Por qué? Porque el objetivo era sacarla, el objetivo era eliminar el PT de la competencia electoral y entregar a Brasil a las fauces de una derecha totalmente destructiva como es la que existe hoy, ¿verdad? En Brasil. Bueno, de todas esas cosas advierte Marta cuando plantea muy bien que los gobiernos populares, los gobiernos de izquierda, no pueden ser gobiernos individuales, en el sentido que el cargo no puede quedar desconectado de los procesos y movimientos sociales y políticos de pertenencia. Y son errores que se han visto, ¿no? Se han visto, o sea, priorizar acuerdos de cúpula, relegar el trabajo de donde se viene, un sindicalista que es elegido diputado ya no discute su bancada en su sindicato ni en su central obrera, sino que se erigen él, yo soy, a mí me eligieron. Todo ese individualismo que tiene que ver con la cooptación precisamente del poder de todos los representantes que llegan a su esfera. Entonces, la advertencia de Marta en este tema de la construcción democrática y cómo transformar a partir de participar en cargos de gobierno, incluso de ser gobierno, o sea que los cargos en ese caso se van a multiplicar, cómo no hacer de esto una cuestión individual. En síntesis, ¿qué está diciendo? Que un gobierno de izquierda no se caracteriza por ser tal a partir de que tenga funcionarios de izquierda, que para ser un gobierno de izquierda, un gobierno que transforma la realidad, tiene que dedicarse a transformarla, y para transformarla tiene que trabajar en mancomunidad con organizaciones sociales, políticas, culturales, es decir, con los distintos actores. ¿De qué estamos hablando? De participación popular. Y si revisamos uno a uno los gobiernos populares de América Latina, en algún momento o nunca fueron participativos o en algún momento esa participación popular se vio frenada, disminuyó y abrió las puertas a la hecatombe. Es decir, bueno, ahí está el planteamiento nodal de Marta, ¿verdad? Y por eso, aunque ella no lo dice expresamente, estamos apuntando en realidad a un nuevo tipo de izquierda, ¿verdad? Una izquierda que se haga cargo de esta realidad del continente. Eso no quiere decir que haya una vieja o una nueva, pero sí un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad es fundamental. Bueno, a eso se dedicaba Marta fundamentalmente. Yo creo, Roberto, si te parece que yo dejaría esta presentación así, porque estoy segura que cuando entremos en el intercambio y las preguntas concretas, vamos a tener que profundizar en determinados temas. Como presentación lo dejaría ahí. Ok, perfecto. Como estamos transmitiendo en vivo, Gilberto Ríos de Honduras te manda saludos, ¿cierto? Ah, cómo no, Gilberto, aquí igualmente. Sí, que es ahí un gusto, bueno,
saludar a Gilberto también. Sí, Tenemos un amigo en común. Gilberto, un gran compañero y amigo. Bueno, entonces Isabela ha hecho esta presentación primera. Entonces creo que lo más fácil es, ojalá que hoy no los haya picado la timidez, ¿verdad? Que siempre pasa a veces. Entonces, recolectamos preguntas, hacemos preguntas y a partir de ahí vamos desarrollando la clase, o preguntas bien que sean dudas del Pueden libro. escribir en le pueden escribir en el chat y ahí tú También, controlas que no se me pase, Roberto. sí, también. Si son muchas, eh, No sé, ¿quién quiere romper el hielo? uy, ¿cómo va a ser? Este fácil. Esta juventud que no me asusten, no me asusten. En clase Dice normal. Hilary Zúñiga, dice yo. Adelante, Hola, Hilary. Hola, Hilary, hola, adelante. muchas gracias por estar en la clase, Isabel. Bueno, mi nombre es Hilary Zúñiga, yo actualmente soy activista sindical. Jamás pensé que me iba a meter en algo así, sinceramente. Soy secretaria de la primera seccional de bibliotecólogos en el país y mi profesión ha sido siempre como muy invisibilizada. Este proceso de crear un sindicato, bueno, queríamos inicialmente crear un sindicato, pero como éramos tan pocos, y la gente como que es muy quitada al sindicalismo en esta época, ha sido todo un reto. Y yo quería pedirles de su experiencia recomendaciones, cómo lograr involucrar a la gente, porque es fácil escuchar esto mismo que ustedes mencionaban de que la izquierda que solo critica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo proponer, verdad? ¿Cómo proponer acciones? Lo que significaba sentarse, por ejemplo, hace poco que tuvimos reunión con la directora de Recursos Humanos del MEP. Para mí fue muy interesante también conocer el otro lado de la moneda, de la parte burocrática, porque le permite a uno también tener herramientas para proponer. Y quería pedirle como esta parte más que todo de recomendaciones, cómo lograr que la gente se involucre, que entienda que es un problema de todos y que más allá de una ideología, porque pienso que cada persona, bueno, yo soy muy del lado de lo que dice Helio, que en realidad en Costa Rica no tenemos ideologías políticas, sino que nuestros partidos se ponen de donde mejor les pega el sol, pero quería preguntar cómo es eso. Ya. Bueno, Hilary. ¿Te dicen Hillary o de otra forma? ¿No? Porque como no sé, a lo mejor digo una forma que no te lo dicen. Sí hay un tema, mire, hay un tema que es muy cuestionado o que parece que fue una utopía, es el tema de la participación. El tema de la participación es de los menos entendidos, porque uno dice, no, pero yo convoco a la participación y nadie viene, o vienen pocos, o la gente viene y no habla, o después vienen a ver, no se comprometen. Entonces yo creo que hay que meditar en dos cuestiones. Una, estamos convencidos en que este proceso es colectivo y participativo, porque uno puede pensar que es colectivo, pero mando yo, y a los demás síganme. Lo colectivo no es necesariamente participativo. O estamos convencidos de que es un participativo donde ese colectivo tiene capacidad de conocimiento, capacidad de pensar, capacidad de proponer, de decidir, ¿no? Son preguntas para uno mismo. Entonces, yo me voy a inclinar por la segunda. Yo creo que ese colectivo tiene capacidades de sujetos plenos. Ahora bien, esas capacidades han sido machucadas por el capital. Eso tenemos que saberlo. El capital le machuca todo el día a la gente que no se puede. Además le machuca todo el día que son ignorantes. Además le machuca todo el día que no puede confiar en nada porque lo van a traicionar. Y muchas de las veces ocurre, porque para eso tiene plata y otros mecanismos de corrupción y de compra de dirigentes, de abandono en todas las esferas, no solamente en el mundo sindical, para diluir los compromisos. Entonces, ahí vamos a marcar un tema. Está el tema cultural,
inoculado por el poder, de que tú no tienes capacidad para pensar. El segundo elemento es el tema de la desconfianza que está instalada, de que no sirve para nada, porque de todos modos en algún momento te van a engañar, te van a mentir, te están usando, eres un bobo, eres una boba, no sabes para quién estás trabajando, los intereses de quién. Y la semilla de la desconfianza está metida en todo. Entonces, son líneas con las cuales hay que trabajar y además tenerlas muy presentes para no caer en el idealismo de que yo convoco una asamblea y va a venir todo el mundo. Para nada, para nada. Si hay algo que es bien difícil es la participación, porque creo que desde la comunidad primitiva para acá no hay participación. Entonces, entonces ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo la gente, los sectores diversos van a tener confianza? No. Y por el otro lado es, ¿para qué me sirve esto? Es el tema del pragmatismo. Voy a cambiar, no, esta quiere cambiar el mundo, eso no se puede hacer, no se puede. Y el no se puede te lo inoculan todos los días por todos los medios, no para tu sindicato. Te muestran ejemplos de países que fracasan, de dirigentes que mienten. Eso no importa si es verdad, sabemos que están las fake news, pero es lo que te quieren inculcar. Entonces es lo que te muestran. Hay tiempo en esta avalancha de comunicación desinformativa y manipuladora para verificar todo, no hay. Entonces la gente lo que va tragando, va tragando, va tragando. Si, después hay otras cuestiones ya dentro de lo sano de la participación que tiene que ver con estar informado, porque gente que no tiene información es muy difícil de que pueda discutir, de que pueda decidir, ¿verdad? El tema de la comunicación, para la interacción. Hay otras líneas, pero yo creo que lo primero es lo que bloquea la participación. Entonces, aquí alguien que tiene que apagar aquí hay alguien que tiene que apagar el micrófono. Bueno, entonces, digo, se me desapareció la chica que estaba hablando. Aquí está Hillary. Sobre la comunicación nos decía. Sí, entonces digo, lo que te quiero decir es que la participación no se puede convocar espontáneamente. La gente no está esperando ser convocada a participar, la gente está esperando que lo traicionen, la gente está esperando que lo usen, la gente está esperando descubrir cuándo va a venir la mentira. Entonces, si queremos construir otra cosa, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y hacerlo y apostar por eso, porque realmente cuando uno aprende a vivir de una forma colectiva, ya no se acostumbra al otro. Y lo que le resulta chocante es ¿quién decidió por mí? ¿A mí quién me preguntó? ¿Y por qué se cree que está mandando? ¿Quién le dio esa facultad? Claro, pero es un aprendizaje. Y hay que hacerlo. Yo digo, de las dos cosas, mira, con el ordeno y mando no quiero saber nada. No nos llevó a ningún puerto. O sea, la participación sin discusión. Te cuesta trabajo y bueno, ve 20 veces a la convocatoria. Algún día vas a tener público. Y cuando el público se da cuenta que deja de ser público para ser protagonista, ya ahí lo vas a tener. Tenemos una pregunta de James y José Humberto me pidió la palabra. Entonces, bueno, la pregunta... A los dos. Vamos a hacer las dos cosas juntas. Y Lucía, vamos a colectar 3 preguntas, ¿te parece? Bueno, perfecto. Ok, la primera de James, bueno, que es un clásico, que es, ¿cómo evalúa usted digamos, los gobiernos de corte popular, que con solo la definición siempre es una polémica, ¿cuál es la definición? ¿Verdad? En Latinoamérica, que no hayan profundizado cambios sobre las instituciones del Estado, las democracias burguesas, es decir, ¿cómo ves vos este ciclo que arranca en el 98 y que más se cierra en el 2016, más o menos, ¿verdad? Y José Humberto y Lucía tienen la mano prendida, entonces José Humberto y Lucía, en ese orden. Adelante. Bueno, gracias por estar acá. Primero, entonces mi pregunta sería más relacionada, digamos, con el
hecha de, digamos, usted mencionó que, digamos, cuando los líderes, digamos, se entienden de la voluntad del colectivo como tal, y estos no son, digamos, no participan realmente en el proceso del gobierno popular de izquierdas, pues entonces eventualmente van a ser, digamos, rechazados por el pueblo mismo. O sea, en verdad es necesario, digamos, digamos, crear o instituir líderes como tales para liderar movimientos de izquierda, o considera usted que, digamos, una masa suficientemente concientizada y organizada puede orquestar un movimiento sin necesidad de liderazgo? Ajá. Bien. Preguntas fáciles todas, Isabel. Sí. Bueno, Lucía, adelante. Hola, disculpen, no me funciona la cámara. Tranquilo. Yo, Bueno, la ahí te pregunta, vemos, una foto bella en el campo. Te vemos igual, Lucía. gracias. Mi pregunta iría sobre la falta de organización teórica en las nuevas tendencias de izquierda. ¿Bajo qué modal, digamos, cuál sería la teoría bajo la cual usted considera que es más cercana o que puede traer una unidad actualmente al socialismo contemporáneo? Si se considera que no hay tanta unidad, sobre todo en los últimos años. No sé si me di a entender. Sí, sí. Isabel, si quieres, tomamos estas tres, porque ya Juliana hizo una nueva, pero entonces lo armamos o sea, juntamos en triadas para andar hegeleando. Ah, bueno, juntamos. Sí, está bien. No, ok. Listo. Ah, espérate, dame un minuto, solo un minuto, que me quedé aquí sin... Ya. Bueno, a ver, claro, yo, digamos, en las claves de nuestra conversación no está de que yo les voy a resolver el futuro ni la vida. Vamos a intercambiar algunos puntos de vista, porque aquí, mire, hay un principio que es muy importante tenerlo presente, que es que, a ver si recordamos y es muy útil, todo está programado menos lo que sucederá. Si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a tener calma con nuestros planes, con nuestras propuestas, porque la vida es abierta. Y si alguien pensaba de que no era así, llegó la pandemia y te desorganizó el mundo, ¿eh? Y uno está como desorientado. ¿Cuál es el plan? ¿Qué voy a hacer? No se puede fijar una agenda, nada. Entonces, la incertidumbre de la cual hace tiempo venimos hablando, existe, se da y nos da cabezazo. Es decir, que nosotros vamos a, por supuesto, a planificar, vamos a organizar, vamos a construir, pero siempre sabiendo que tenemos que estar abiertos a los vaivenes, a las contingencias de la historia. Cuando decimos de la historia, decimos de los sujetos mismos, no solamente del adversario político, no solamente de una tormenta, sino en conjunto. El movimiento social, como su nombre lo indica, es un movimiento, entonces está en movimiento permanente, no es estático. Sin embargo, nuestra mirada analítica tiende a ser estática y creemos que las cosas ya son, ¿no? Uno de los problemas, creo yo desde el punto de vista epistemológico, del enfoque de los gobiernos populares en América Latina, los recientes, ¿no? Ha sido pensar que ya llegamos, entre comillas, ya llegamos. Ahora se trata de conservar el gobierno y de aquí para adelante somos nosotros. La vida no es así. La vida no es así por dos motivos fundamentales. Uno, que la historia nos separa con una generación. Digamos, sería lo más evidente, pero de tan evidente que no se ve. Vea, parece que encandila. La realidad cuando está muy cercana te encandila. Y eso parecería que se podría saltar. En segundo lugar, lo que es muy importante es creer que
hay una parte de la sociedad que desaparece, es decir, el adversario que ha sido desplazado de las estructuras de gobierno por las urnas parecería que desaparece, que se sienta en un parque a contemplar cómo estos movimientos, estas organizaciones gobiernan a favor de intereses que ellos combaten y que nunca hubieran permitido hacer. Y la vida demuestra que no es así, porque la política es correlación de fuerza. El poder es política, la política es correlación de fuerza. Quiere decir que usted hoy es 5 y va a luchar para ser 90. Entonces, los gobiernos desconocieron en gran medida, de hecho, no en discurso. Vamos a sacar no sé cuántos discursos que hablaban de la cosa mediática, del asedio, de la guerra de cuarta y quinta generación. De eso hay mucho discurso. Pero en los hechos se le dio pasto para que estas tendencias de desinformación, de manipulación, crecieran en los gobiernos. ¿En qué sentido? Cuando usted desatiende las bases objetivas, sociales, culturales que dan pie, porque las mentiras tienen verosimilitud, siempre hay una o dos aristas que se asientan en la realidad. Entonces, no dar pie, no dar pie. Y aquí se nos va a abrir un gran problema político, que todo va a tener que ver aquí con la participación, porque el gran problema político es, y todavía es una pelea, es el tema de los medios. Marta lo toca en el texto, como impedir la acción de los medios. Usted sabe que ya hoy en día, ese texto es de los 90, hoy en día queda claro que usted no puede impedir la acción de los medios, porque además no actúan localmente, actúan globalmente. Usted puede incluso cerrar un canal de televisión, una radio, entonces la va a ver por el país vecino, la va a ver por el satélite, la va a ver por el cable, la otra del exterior, toda la que no queremos nombrar y que todo el mundo sabe cuáles son, por donde te llega la misma información. Y si no te llega por televisión, te llega por las redes, por los medios, por el celular, por todos lados. Entonces, este tema no es una cuestión de aparato. Esto no puede ser una lucha de quién tiene el mejor periódico, el mejor canal, quién tiene más dinero. Enfocado así, ya perdió antes de empezar. ¿Por qué no va a tener la misma plata? El pueblo no es dueño de minas de oro, ni de minas de plata, ni de minas de diamantes, ni de pozos petroleros, ni de la banca, ni maneja las grandes emisoras de dinero del mundo, ni maneja la bolsa. Entonces, cuando ya usted ve que está perdido de antemano, no vaya por ahí. ¿Para qué va a ir por ahí? Además, políticamente eso no sirve de nada, porque es una confrontación de cúpula, de grupete. La confrontación de cúpula en política solo conviene a las cúpulas del poder. A los pueblos no le conviene. Los pueblos, ¿qué le conviene? Ser partícipe. Mire, en vez de preocuparse tanto de competir con una cadena de televisión que, mire, todo hay que hacerlo. Yo digo que ahí no está el kit de la cuestión. No digo que no haya que hacer, que esto es un laissez-faire, que todo el mundo haga lo que quiera. No, está bien. Pero en política, lo fundamental es cómo las grandes mayorías, es decir, el 70% de la población, el 80% de la población, conoce cómo es el proceso. Tiene que participar. Si participa, si decide, no importa que la prensa le cuente lo contrario, la ciudadanía va a saber que no es así. No va a necesitar que usted le lleve la cartilla, no va a necesitar que la toque la puerta, porque analizó, decidió que por ese camino iba a ir. Entonces digo, ¿por qué lo elemental que es la participación no se hace? Y vamos a empezar con varias prácticas que deben ser superadas. La forma de organización política, la forma partido, que venimos heredando de todo el siglo XX, es un partido cerrado, el famoso partido de cuadros. Es un partido que todavía, aunque se cambie el nombre, piensa en la vanguardia, es decir, de la élite que sabe, y los demás ignorantes, no te lo van a decir, pero así lo piensan, necesitan ser iluminados. Entonces se piensa que esto es de pocos que saben, los demás no entienden. Así no es, los demás entienden, y entienden que cuando son orillados, que cuando son rechazados,
no se van a quedar llorando en un rincón, buscan los espacios de expresión. El adversario político lo sabe y te lo da. Cuando el adversario está en ventaja, te abre las puertas, te da el espacio, te pone el titular de prensa o que no. Ahí tiene que ser lo mismo. Después, cuando ganan el poder, te censuran, te persiguen y hasta te meten preso. La misma persona. ¿Por qué? Porque es una situación de relación política, de correlación de fuerza. Entonces, el problema con los medios, la participación social. Si la gente participa en la definición de las políticas públicas van a ser sostenidas por los quienes las han decidido. Ese es un pilar fundamental para los gobiernos. Las políticas públicas las definen los estados. Y así preguntaba José, ¿no hicieron cambios en el estado? Hicieron cambios, pero muchos de esos cambios no llegaron a la raíz, José. No abrieron las compuertas del Estado a la participación ciudadana en el debate y la definición e implementación de políticas públicas. Este no es un tema de los eslogans de los organismos internacionales, transparencia, no sé, porque eso se hace, ¿saben que ahora está el mito ese, dice Estado abierto? El Estado es hiper cerrado, hiper elitista, y considera que es abierto porque tiene una página web donde usted podría leer lo que decide un funcionario que va a poner. Y si a usted se le ocurre escribir por la cosa contacto, nunca jamás nadie le va a responder. Lo más que le escribe es una máquina. En cualquier momento te respondemos, mi vida, hola Mimi, pero nunca te contesta. Ni el Estado, ni las empresas, que nadie te responde nunca. Te pone una máquina y arreglate con eso. Entonces ese cuento de que el Estado abierto es el Estado digital es mentira. Que está bueno que yo tenga una página para consultar todo lo que antes tenía que ir a la sede, es verdad, está muy bueno. Esa innovación es muy positiva, nos ahorra mucho tiempo. Quiero saber, puedo hacer trámites online, todo perfecto. Pero eso no es abrir el Estado. El Estado abierto es el Estado participativo, el Estado que se abre a su ciudadanía y que se va a discutir las políticas de discapacidad, la discuta con los y las discapacitados. Si va a discutir las políticas de jubilación, que la discutas con el sector de la llamada tercera edad, que es el que se va a jubilar o que ya se jubiló. Si va a discutir la política de la infancia, atrevámonos a discutir con los niños. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los niños? ¿Por qué? Ah, porque los niños son lo más duro que hay, te la dicen a la cara, no miden las consecuencias, no están viendo, después no me va a nombrar ministro, ni saben lo que es el ministro, y si no les gusta lo que haces, te lo dicen. Bueno, lo participativo es la clave, miren, la clave para los gobiernos populares, para el sostén de los gobiernos, para llevar adelante políticas de transformación, eso es clave. Ahora, alguien me preguntaba, hay que construir líderes. En realidad los líderes no es que uno se proponga construirla. Los líderes surgen de una forma natural para impulsar los procesos, si nosotros lo vemos así. Se puede ver el líder como caudillo, que ya no es el que impulsa el proceso, sino el que manda a donde hay que ir. Digamos, el liderazgo es un terreno como todo, que tiene múltiples dimensiones, que tiene múltiples interpretaciones, es un concepto polisémico, como casi todo lo que vamos a manejar en la sociedad hoy, ¿verdad? Pero no, acá no se puede decir de que vamos a necesitar un líder de esta característica, ni que no vamos a necesitar un líder. Porque puede ser que procesos colectivos, pero siempre organizados, porque lo que vemos es que lo que camina es lo que está organizado, se entiendan con coordinaciones colectivas. Ojalá. Si a mí me preguntaran cuál sería mi sueño sería ese, salir de lo unipersonal. Pero los liderazgos surgen, van surgiendo, porque hay una gran costumbre de delegar, hay una gran costumbre de ser orientado. Es una costumbre milenaria, no es una costumbre de 20 días ni nada. Y a veces ocurre que por ciertos temores y prejuicios uno reniega de construcciones que son propias, porque los líderes son creaciones de los pueblos. Nadie nació líder, se van construyendo en las luchas y después sigue a líderes descarados de la derecha, ¿no? Como ocurre hoy en el mundo, que uno tanto discutir de los líderes y lo que hay son unos mamarrachos impresentables que hacen cualquier cosa por imponer las ideas y todavía resultan cómodos, arrastran las mayorías. Vamos a ver lo que pasa en las próximas
elecciones de noviembre. Y no es que sea un líder, es un cantinflas, pero se impone de modo caudillesco, lo más feo, como la cara más fea del liderazgo, ¿no? Yo diría abiertos a la vida, abiertos a la vida. ¿Surgen líderes o surgen colectivos? Tenemos que estar abiertos ahí, sin prejuicio. Si caminamos colectivamente, no hay que decir, ahí hay un defecto porque no hay un líder. Si caminamos colectivamente con líder, también está bien. Pero ojo, un líder que trabaje con los colectivos sociales, que sea parte de los movimientos. Liderazgos individuales que manden tipo caudillo, creo que terminan siendo una rémora, un freno para los movimientos y descarrilando los procesos, ¿no? Esto es un proceso histórico de pueblos constituidos en sujetos colectivos, no es un proceso de un individuo. Individuos pueden ayudar a impulsar la locomotora, muy bien, pero si vas a agarrar la locomotora para desviarla para donde querés ir, porque querés ir para un lado o el otro, sin consultar, así no es. Creo que hay bastante para discutir. Muy bueno quien puso el tema del liderazgo, pero hay que ser muy concreto, y eso hay que analizar realidad por realidad, ¿no? Qué tipo de liderazgo histórico hemos tenido, cómo queremos perfilar nuestra construcción histórica. En todo siempre es acotado, concreto, el momento histórico, la psicología de los pueblos, la subjetividad reinante. No hay una fórmula. Puede ser, por eso en la historia de nuestros intentos de cambio en América Latina, cada vez que se trató de copiar, se fracasó. Se trató de copiar en los años 60 el foco guerrillero de Cuba y se fracasó, porque no es un tema de copiar, no es una fórmula matemática, son hombres y mujeres los que hacen las transformaciones y la van a hacer acorde a lo que entiendan, acorde a sus capacidades y acorde a la fuerza colectiva que tengan. La tercera pregunta es el tema de la teoría. El tema de la falta de la teoría, en realidad no estamos faltos de teoría, tal vez tengamos teoría en exceso. Lo que no hay es esa convergencia de que hay un texto que es nuestro texto guía, ¿no? Entonces, en el pensamiento teórico puedo marcar a lo mejor dos o tres problemas que tenemos, grosso modo. Si entramos, los 2 o 3 problemas son varios. Vamos a ubicar a la teoría como pensamiento crítico. Si yo pienso la teoría desde el punto de vista del pensamiento crítico, tengo que de entrada hacerme la pregunta, ¿qué significa pensamiento crítico? ¿Significa criticar? O sea, yo me dedico a hacer artículos y libros que critiquen el capitalismo o que critiquen determinados procesos y estoy construyendo pensamiento crítico. Bueno, la respuesta es no. Pensamiento crítico es un pensamiento que toma una distancia relativa de los procesos para poder analizarlo con objetividad. Eso es lo que quiere decir. Y extraer las enseñanzas pertinentes. Por eso, si yo no me distancio de la realidad, lo que voy a hacer es reproducirla. Y ahí viene la importancia del intelectual orgánico para la construcción de pensamiento crítico. Pero vamos a tener distintos canales, ¿no? Porque he puesto otro elemento en esta sopa, que es el concepto de intelectual y de intelectual orgánico. Pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico? Bueno, yo digo que nosotros necesitamos un pensamiento crítico situado. Y en esto he coincidido prácticamente en el tiempo. No sé quién lo dijo antes o después, no importa, porque lo importante es la convergencia de pensamiento situado, es decir, histórico concreto, pero además con pertenencia de clase, no solamente situado en su momento, sino situado en un mapa de clases, digamos, de su sociedad, desde donde habla. Acá lo que no se puede es hablar en abstracto. Y un gran problema que tenemos en la producción de lo que se ha llamado hasta ahora pensamiento crítico es creer
que yo escribo un libro en la academia, en la universidad, con citas de Marx, con citas de Gramsci, y ahí lo que tengo es pensamiento crítico. Y yo te digo, no, esto no va a descalificar ese tipo de textos, son también importantes, pero lo que necesitamos es la gama completa, porque necesito eso para nutrirme del saber histórico, que en algún momento fue también situado, porque si nosotros vemos, todos estos autores discutían las realidades de su época, y quién más que Carlos Marx, ¿no? Si Carlos Marx no hubiera construido un pensamiento crítico situado, nunca lo hubiéramos conocido, hubiera sido un excelente profesor repetidor de Hegel. O sea, Carlos Marx es un pensador situado en su tiempo, en su historia, y desde una perspectiva de clase, que eso es una opción individual, ¿verdad? Haber optado por analizar del fenómeno del capital, la clase obrera podría haber optado por analizar el capital, él analiza el capital desde la óptica de la clase obrera y te da un producto de ese análisis que es el pensamiento crítico. La pregunta es, ¿nosotros hacemos lo mismo? ¿Nosotros estamos analizando nuestras realidades o creemos que sabemos del campo porque me estudio 3, 4 documentos o un cuadro sinóptico, lo publico y ya está importante porque tengo no sé qué logotipo de publicación? Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta. Ahora, está muy bien tener el logotipo de la publicación, pero yo puedo combinar los estudios y yo puedo tener estudios de clase. O el único libro de clase interesante es La situación de la clase obrera en Inglaterra, o Las luchas del campesinado en Alemania. ¿Pero por qué? Señores, eso fue en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. ¿Conocemos nosotros la realidad de los trabajadores de la tierra? ¿Conocemos la realidad de los pobladores urbanos? ¿Qué significa eso? Ah, hay que ir ahí. Y ahí viene la educación popular, ese rol fundamental. Y viene también la investigación-acción participativa, fundamentales para pensar nuestra realidad. Le voy a poner la cuarta perla. El nuevo mundo que nosotros queremos construir, ¿de dónde lo vamos a vamos a estirar la mano así como una sábana, lo bajé como un racimo de uva, que yo me voy a donde están los viñales y lo agarro y voy y ya tengo el racimo. No el nuevo mundo no es un racimo de uva, tampoco es una naranja, no lo vamos a bajar de ningún lado. No está escrito, porque si estuviera escrito ya no es nuevo, es lo que nosotros vamos a repetir. Y aquí con esta crisis civilizatoria, con este agotamiento del capitalismo que produce muerte, 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 todos los días, y cuando no la vemos es porque nos están matando a nosotros y no nos damos cuenta. ¿Cómo nos mata? Con la tarjeta de crédito nada más, con eso, porque ya nos transforma en objeto. Bueno, dentro de eso nosotros tenemos que crear ese nuevo mundo. Esa creación sale desde adentro, es decir, el mundo, pero cada individuo sí, no es tan difícil. La humanidad completa está agotada. Y si hay que crearla, ¿qué pasa? Tengo que mirar, tengo que preguntar, tengo que escuchar la respuesta, porque a veces preguntamos, pero no queremos escuchar la respuesta, hacemos como que, y lo que estamos nada más esperando que se callen para decir lo nuestro, escuchar la respuesta, y ahí viene una tarea de sistematización crítica de las experiencias. ¿Qué quiere decir crítica? Con distanciamiento. Tiene que estar lo suficientemente comprometido para que sea situado de clase, pero tiene que estar lo suficientemente distanciado para que pueda hacer algún aporte, porque el propio sujeto con el que uno interactúa también te pide una orientación, es decir, un aprendizaje, no que me digas qué hacer, sino que me diga, mira lo que estás haciendo, y aprende de todo lo bueno que hace, y aprende también de cuando uno identifica lagunas, o identifica errores, o identifica deficiencias, y eso es lo que realmente construye, señoras y señores, construye, aprender de las experiencias. Si nosotros construimos pensamiento teórico al margen de las experiencias, nuestra teoría va a estar vacía. Y si queremos ir a las experiencias y sacarlo todo de ahí sin tener formación teórica, nuestro análisis de las experiencias va a estar trunco, porque no vamos a poder hacer las lecturas que tenemos que hacer. Entonces, por eso yo hablo de dimensiones de fusión. Cuando nosotros
hablamos en educación popular del diálogo de saberes, todos estos conceptos han caminado mucho. Todavía en el siglo pasado se decía como el encuentro entre lo académico y lo popular. Y yo hoy en día le digo que no, yo también decía eso, porque nuestra visión era esa, el encuentro. Y yo les digo a ustedes que no, que es mucho más que lo académico por aquí y lo popular por acá. ¿Qué es lo popular? Es mentira, es mentira. El análisis, la sistematización de las experiencias es tan académico como el recitado de Gramsci. Y si me perdonan y no se me enojan porque estamos en una universidad, es mucho más difícil por ahí ir a leer esas experiencias que no tienen libreto que repetir cacareando lo que alguien ya escribió. ¿No? Con todo el perdón y todo el respeto, porque además uso autores que amo y que siempre leo porque siempre aprendo. Y siempre tenemos que aprender. Pero no confundir lo académico con el cacareo. Y no confundir ir a aprender de los sujetos con lo popular. Y mucho menos lo popular con lo mal hecho. Como da cualquier cosa. Cuando trabajamos lo popular como que da cualquier cosa, en primer lugar nos estamos denigrando a nosotros mismos. Entonces, ahí tenemos un intelectual orgánico comprometido. El que va a buscar esa sabiduría, pero la tiene que construir porque la sabiduría está dispersa. Entonces, el intelectual orgánico es también un promotor del saber popular colectivo. Tiene que promoverlo, tiene que crear los espacios, tiene que sistematizarlo, es decir, reunirlo, organizarlo, sacar conclusiones. Y sobre esa base de ese trabajo, volvemos al pensamiento teórico para ver si no necesitamos construir nuevos conceptos. Y yo digo que muchas veces necesitamos. Por eso, si bien la teoría es una guía para la acción, el pensamiento teórico está atrás de las prácticas, desde esta concepción. Está la otra concepción que cree que la teoría ilumina las prácticas, por eso es guía tipo linterna. No, es una guía para las prácticas cuando él mismo se nutre en una interacción contradictoria, dialéctica entre pensamiento y transformación. Pero para eso tiene que haber una legión de intelectuales trabajando, ¿no? Porque si no, no, yo hice un libro de los movimientos allí en el 1980. Bueno, eso ya está bien, aprendí un montón, pero mire todo lo que hemos caminado hasta hoy. A lo mejor hablo con los mismos sujetos y me sorprendo que ya no piensan todo lo que me dijeron, porque han aprendido, han pasado 40 años. Entonces digo, esta es una cuestión sistemática de crear también la teoría. Nosotros creamos pensamiento junto o simultáneamente con la creación de ese nuevo mundo, que poco a poco existe. Hay que, miremos con otros ojos la vida y vamos a ver cuántas píldoras, cuántos gérmenes, cuántas plantitas del nuevo mundo crecen alrededor nuestro. Montones. Bueno, Roberto. Sí, tenemos muchas preguntas. ¡Ay! Sí. Es que además de la clase está la transmisión en Facebook, entonces hay gente que está preguntando de fuera del tema. Bueno, hay como dos preguntas tal vez agrupadas. Una que es otra vez sobre el texto de Harnecker que sí. ya has referido. Una de Juliana en el sentido de si la clave de este tipo de reflexiones sería como la idea de recuperar el pasado para construir algo nuevo, es decir, como reflexionar la herencia histórica que tiene la izquierda. Y hay otro de Jesús, que no sé si lo querés hacer directo, Jesús, o lo hago yo, como vos querrás. Puede hacerlo usted si quiere, Roberto. En todo caso, yo creo que ya en parte la respondió con lo que nos ha comentado antes de esto, pero bueno, ¿cuál puede hacer? Sí, la pregunta es que, bueno, uno de los diagnósticos de Marta es que bueno, que una de las crisis de la izquierda es una crisis de programa, una crisis programática, ¿verdad? Y la duda es si la clase obrera, digamos, sigue siendo el centralizador, el organizador. Como la duda es si la clase obrera sigue siendo central, ¿cómo eso afecta digamos, las bases reales, digamos, la existencia real? Te la estoy leyendo, esa de que dice Jesús, ¿no? Sí. Y por fuera, que estas no las puedes ver porque están en el Facebook, hay dos.
Una que, bueno, ya dijiste algo a propósito de Trump y de Bolsonaro y todo esto, que tiene que ver con, es una pregunta que hace Christopher, que es, ¿por qué la izquierda parece perder fuerza cada día mientras la derecha religiosa cada vez consigue mayores espacios de representación? Como este debate que está instalado de que antes donde la izquierda política tenía presencia, ahora lo que florece es la derecha evangélica y eso, ¿verdad? Y otra pregunta de Ed Córdoba, perdón, que tiene que ver con tu opinión sobre que en esta época es muy común ver transferencias de dinero y concesiones de tareas relativas a los bienes públicos del Estado a organizaciones de la sociedad civil, que hay como una onegización de la política social que niega el Estado como campo de acción política y se trasladan las funciones del Estado a formas de organizaciones privadas. Entonces, la pregunta que te hace es que qué retos plantea este proceso de ONGización a los movimientos sociales, a la acción colectiva, ¿cómo ves este Sí. asunto? Esos son los Bueno, puntos más que hay. gracias Roberto. Voy a comenzar por la de Juliana. Bueno, había otra antes. Bueno, empiezo por la de Juliana, que es sobre haciendo posible lo imposible, donde Marta dice que hay que recuperar el pasado para ayudar a construir algo nuevo. Esto implica una reflexión de la herencia histórica que deja la izquierda. Por supuesto, es eso. Es lo mismo, es la reflexión crítica, es como sistematizar las experiencias. La izquierda existió, el socialismo existió. Si nosotros no tenemos claridad crítica, que no es criticar, sino un distanciamiento de lo que ocurrió, por qué ocurrió, digamos, vamos a empobrecer una nueva propuesta. Vamos a andar a tienda, esto me gustó, lo pongo, esto no me gustó, no lo pongo, pero se trata de ir un poco más allá de eso, ¿no? De conocer con fundamentos y extraer lecciones interesantes para pensar un proyecto de nueva construcción. Marta se dedicó a eso en los últimos años y ella tenía un programa del socialismo del siglo XXI. Hay alguien que escribió muy preocupado como un tono burlesco, ay, qué bueno, que Marta sí, Marta creía en la vitalidad de ese concepto socialismo del siglo XXI para como reunir como un punto de convergencia de todas las ideas de transformación del mundo. Por supuesto, un socialismo del siglo XXI que ella lo caracterizaba en sus trabajos, en sus textos. Ustedes pueden leer el último texto que es construyendo el mundo nuevo, un mundo nuevo a construir, perdón, que es bastante breve, donde ella explica ahí la necesidad de la convergencia en ese aspecto. O sea, reivindica el concepto. Yo personalmente no lo reivindico tanto, pero esto no es una pelea de concepto. Mire, yo soy doctora en filosofía, yo me canso de las peleas de concepto, porque nosotros creemos a veces que, suponete en un bar, en un congreso, uno se mata discutiendo que esclareció el concepto y esclareció el mundo, y resulta que vas a ver, la humanidad ni se enteró de tu pelea. Entonces, yo cada vez creo menos, me interesa menos, me interesa esclarecer y definir conceptos que me ayuden para entender la realidad. Y por eso debo construirlos a partir de la realidad, porque es como el lenguaje. Si yo ahora a ustedes les hablo en chino o les hablo en uzbeco, ¿cuánta gente lo conoce? Bueno, los de Uzbekistán, pero resulta que los de Uzbekistán no están conectados con nuestro programa. Si yo no tengo códigos de comunicación, no puedo tener. Bueno, en el pensamiento es lo mismo, el concepto tiene que tener correlatividad con la realidad sociohistórica en la que me estoy moviendo. Si no tiene esa correlación, estoy hablando en un idioma que la realidad no va a entender. Y Hegel decía eso porque Hegel era el padre de esto, ¿verdad? Uno de nuestros monstruos del pensamiento y de la obsesión de la construcción de un pensamiento verdadero que no hay que apurarse a desechar, y menos a Kant, que eran grandes preocupados por la verdad. Y si nos remontamos vamos a llegar hasta Aristóteles, no sé qué.
Pero él decía, si la realidad no tiene que ver con el concepto, peor para la realidad. Ese no puede ser nuestro punto de vista. Y Marx rompió con eso. Marx no defendía el concepto. Si la realidad y el concepto no iban de acuerdo, hay que cambiar el concepto. Es decir, si mi herramienta teórica, cuando voy a analizar la realidad, no me permite analizarla, yo tengo que cambiar mi herramienta teórica. Les voy a poner un ejemplo concretito, que ustedes me han preguntado, con el tema de la clase. Yo tengo una definición de clase obrera, tengo una definición de clase, digamos, en general, pero referida a la clase obrera, que no es el clasismo de los años 60 ni 70, porque no se refiere al obrero industrial, empleado, sindicalizado y además militante, si le fuéramos a poner. Es otra cosa. Yo parto de un análisis de la confrontación. El mundo tiene dos grandes componentes, el capital y el trabajo. Después estarán los lumpen, que no hace nada, pero sacando el limbo está el capital y el trabajo. Usted está en un polo o está en el otro. Hay mucha gente que se ubica en el mundo del capital y realmente pertenece al mundo del trabajo. Bueno, eso es por la labor ideológica, ¿verdad? La gran cooptación ideológica del capital de sectores de trabajo que, como son calificados, piensan que ellos no son trabajadores. Acá en este mundo globalizado, todo el mundo que necesita ir a cobrar un sueldo a fin de mes, ya sean 10.000, 50.000 o medio millón, es un empleado del capital. Bueno, el polo de lo que para mí serían trabajadores, que es el concepto que ya manejo con más fluidez, pero digamos, si vamos a discutir la clase, llamémosles clase, es el polo del mundo del trabajo. Ahí entra todo. El ocupado, el desocupado, la mujer ama de casa, la mujer líder del barrio, entran los jubilados y jubiladas, los docentes, los sectores medios, entra todo el mundo, porque todo ese sector es perjudicado por el mundo del trabajo. Y le digo más, en el concepto de clase entran los afrodescendientes y entran los pueblos indígenas originarios. Entra el mestizaje, porque si nosotros quitamos eso del punto de vista de clase, vamos a tener entonces sí un esquema ahistórico impuesto y trasladado de Europa para acá. ¿Qué es el problema que pasó? El concepto de sujeto identificado con una clase obrera de Inglaterra, para colmo, que no venía de acuerdo con esta realidad, ¿qué hicimos? Peor para la realidad. Y así no fue peor para la realidad, es decir, peor para nosotros. La izquierda del siglo XX no tuvo capacidad de dialogar con la realidad, porque no pudo dialogar con los sujetos. En primer lugar, porque no los reconocía como tales. Entonces agarraba a los 3 obreros fabriles que había en un país y esa era su vanguardia. Y como no podía, la sustituía al partido. Y llegamos a una cadena de sustitución que al final era un conglomerado de grupos ideológicos que se peleaban entre sí para ver quién tenía la razón. Bien, la realidad al margen. Hoy en día nosotros no podemos pensar así. Está la perspectiva de clase. ¿Qué es la perspectiva de clase? Todo aquello que es saqueado, despojado y explotado por el capital en beneficio propio, es decir, en beneficio del enriquecimiento y la ganancia. Y nosotros vamos a ver que el ángulo de la clase, que es el ángulo que defiende la vida, que lucha por la supervivencia, pero no por un plato de sopa. Defender la vida, luchar por la vida es luchar por nuestro reencuentro con la naturaleza, es luchar también por la alegría, por la felicidad, es luchar por la plenitud, y todo esto requiere cambiar nuestro modo de vida. Y cambiar el modo de vida es ni más ni menos que cambiar el modo de producción y reproducción de la vida. Vean, es como si yo empezara por la base de un manual, ¿verdad? El modo de producción. Pero sí, la economía es el modo de producción y reproducción de la vida. Y así como nosotros producimos y reproducimos la vida diariamente, así producimos y reproducimos las relaciones sociales, los intercambios, la cultura, nuestro pensamiento. Por eso no es tan sencillo salir del capital, porque lo que usted aprende diariamente a cada paso es el individualismo, es la competencia, porque si no eres así, el otro te revienta. Si no lo haces tú, lo hace el otro. Tienes que ser vivo, eres un bobo. Y en vez de sembrar solidaridad, te da las claves para hundir a los demás, te da la clave para ser un individuo aislado. Entonces,
Con esos códigos no vamos a poder cambiar el mundo. Por eso yo insisto tanto en la comunidad como un ámbito diferente, que lo debemos hacer diferente, si queremos. Aquí esto es totalmente voluntario, es decir, consciente. Pasa por desear querer vivir de otra manera, porque si usted quiere odiar, usted va a odiar. Si usted quiere trepar individualmente en contra de su grupo, usted lo va a hacer. Entonces esto es un despojo también personal de no querer someterse a estas leyes desnaturalizadoras de humanidad que el capital nos va poniendo a cada instante en todos los ámbitos de nuestra vida. Esta es una perspectiva de clase. No tiene nada que ver con lo que antes se llamaba clasismo. Y aquí vamos a tener una gran plataforma para la articulación. Alguien me preguntaba de unidad. La unidad yo la hablo hoy desde el punto de vista de la articulación, porque esta diversidad es tan amplia desde el polo del trabajo, con tantas identidades, nadie va a renunciar a su identidad. Esa concepción de unidad piramidal, de arriba para abajo, no, eso ya no se va a dar nunca más. Y en buena hora, porque vamos a construir plataformas donde podamos ir, ¿no? Darnos del brazo, codo con codo, y vamos a poder caminar juntos. No uno atrás del otro, sino con el otro, con la otra, juntos. Esto es lo que, hablando así como a lo rápido, yo defino como relación horizontal, ¿no? Que no importa si usted se organiza con una coordinación, con una dirección centralizado. Claro que tendremos que tener forma de centralización desde el punto de vista organizativo, porque los 7.000 millones no vamos a reunir a la asamblea una noche, porque aunque sea con las redes catapultan y los traductores no van a dar abasto. La forma de organización es una cosa, pero la consideración de que el otro tiene plenitud de capacidades igual que yo, esa es la horizontalidad. Si la identidad del otro es igual que la mía en el derecho a existir, o la mía es más importante que la del otro. El capital nos ha enseñado que hay una cultura, hay una forma de ser, que es la de los eurodescendientes, que es la que tiene valor, que todo lo demás es inculto, que las otras religiones que son apostólicas y romanas son paganas, que no son verdaderas. En fin, hay un lavado de cerebro permanente, y si nosotros no hacemos todos estos cambios culturales, no sirve de nada que nos reunamos a ver de qué forma me organizo. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es tu programa? Si tú a lo mejor te estás peleando con tu compañero, ¿de qué programa me vas a hablar? Tenemos que empezar a ver las dimensiones múltiples de la dominación para también emprender cómo lo vamos a hacer. Y todavía no hemos organizado la diversidad de sujetos y pensamos en el programa. Bueno, yo no voy por ahí. Yo creo que identificamos de los sujetos que ya existen, como existen, líneas programáticas. ¿Qué están? 4 o 5 líneas programáticas por consenso, uno las puede depurar. Y eso lo pone como un horizonte a construir. Y con eso va caminando. O sea, sin nada no se puede. Bueno, organicemos. En cada lugar se sabe. Bueno, la lucha contra el hambre, el trabajo, vivienda digna, y 3 o 4 puntos. Cuanto menos mejor, así no nos peleamos. Los menos puntos. Ojalá 3 puntos. Yo digo máximo 5. Líneas programáticas. No podemos tener un programa todavía. Tenemos que caminar bastante para tener el programa. Las líneas programáticas son lo fundamental, porque también son ejes de trabajo. Si yo tengo una línea programática, la lucha contra el hambre, ahí tengo un nodo organizador. Bueno, ¿cuántos de todos los movimientos vamos a dedicarnos al hambre? Sí. ¿Una parte de todos nosotros al hambre? No. Hay 4 movimientos que se van a ocupar de esto. Bien, ahí tienes también nodos organizadores de las actividades y vamos creciendo, siempre y cuando trabajemos de forma participativa. Yo voy a insistir fundamentalmente siempre en la cuestión de la participación, porque lo que no es participativo no construye. Nace con 5 y muere con 5, y a veces muere con 3, porque hay 2 que no aguantan y revientan antes. La cuestión tiene que ser participativa, colectiva, y para eso necesitamos organizar la comunidad. Que nuestras organizaciones sean también organizaciones que promuevan la participación.
porque a veces miramos el mundo desde una contraposición falsa entre movimiento social y organización política o partido. Y resulta que hay muchos movimientos sociales que tienen una forma piramidal excluyente también. Y yo no hablé de género ni hablé de despatriarcalización, pero cuando entramos ahí es peor, porque la mujer queda para, sí, todo el trabajo de base. Sin ella no haríamos nada, te dicen, pero con ella en la representación tampoco hacemos nada. Tienen que estar, bueno, son muchos, por eso digo, son muchos pliegues de una realidad completa. Bueno. ¿Recuerda las otras dos preguntas? Por favor, porque estaba yo por detenerme a leer mejor. Sí, la primera pregunta es sobre el problema de la ONGización de los movimientos sociales, que es de Edvan. Y otra pregunta sobre el ascenso de la presencia de la derecha religiosa y evangélica, donde antes tenían presencia los sindicatos y las organizaciones de izquierda. Y hay una bueno, y hay otras que han venido apareciendo. Una sobre, de Jorge Cárdamo, sobre el caudillismo. Si no te parece que ese es tal vez uno de los defectos más grandes que ha tenido la experiencia, digamos, de los gobiernos, como se definen, de izquierda, alternativos, dependiendo, referenciados con el socialismo del siglo XXI, dependiendo de cómo se clasifique. Y tengo otra por aquí de José Humberto, que tiene que ver con el pensamiento anarquista. Con el pensamiento anarquista, con la tradición del pensamiento anarquista, de si vale la pena o no seguir participando en los procesos electorales y esto. Entonces, esos es como los paquetes que quedan. Y bueno, tenemos, aunque no ha sido apasionante, como ya me habían dicho que eran tus lecciones, tenemos, sí, como 25 minutos. Sí. Así que lo que nos puedas comentar sobre eso. Algo nos queda. Vamos a ver si damos chance a que no sean las únicas tres. Voy a comenzar por la de Solano. Mire, yo lo tengo escrito en mis libros y así lo creo. Por un lado, que no se puede excluir, no se puede. Segundo, yo quiero llamar la atención sobre algo. Los gobiernos populares que se perdieron, no se perdieron por un tema de vía violenta o no. Yo no creo para nada en eso. En mi libro Revoluciones desde abajo yo empiezo mostrando, y se los recuerdo a ustedes y lo van a pensar, que las revoluciones que pasaron por la toma del poder, cuál más que la de octubre del 17, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿es la toma del poder una garantía de cambio? Y la respuesta de la historia es no. No lo digo yo, te lo dice la historia. Mirad cómo está el mundo hoy. Entonces, se llama anarquista, socialista, marxista, leninista, maoísta, lo que quieras. La respuesta es no. Entonces, no es el método el que va a garantizar el contenido. No es así. Es la participación. Yo lo voy a decir ahora, lo voy a decir al medio, lo voy a decir al final, lo voy a decir mañana. Sin participación no hay nada. ¿Cómo querés que te construya el edificio? Voy a preguntarle al que va a vivir. No le imponga la casa, pregúntale. Y no, tú sabes más porque eres arquitecto. Ah, me parece muy bien. Si tú sabes más, tendrás capacidad de escuchar al que no sabe, que quiere una sala así, que quiere una cocina de este tamaño, que quiere un jardín, y tú le harás un diseño de propuesta a lo que está buscando. Y tendrás la sabiduría suficiente para cuando te diga, no me gusta cuadrado el patio, lo quiero redondo, para cambiar y hacerlo redondo. ¿Está claro? Porque después resulta que la gente que sabe tanto, es incapaz de comprender lo que el que no sabe, entre comillas, le está planteando. Y así con todo se lo voy a decir. Queremos construir una sociedad, pero la queremos construir una élite y que el pueblo entero nos siga, porque resulta que el pueblo está enajenado, está alienado.
no sabe lo que quiere y yo le tengo que dar la libertad. Mira, aquí la libertad no se le da a nadie. Nadie puede empoderar a nadie. Nadie le puede dar a alguien lo que no es capaz de conseguir y construir por sus propios medios. En la visión paternalista, mesiánica, la historia demostró que no camina, no va. Esto no es para descalificar el pasado. Está muy bien antes, porque antes se pensaba que eso era así. Había una convicción. Lo que pasa es que una vez que la historia te demuestra que así no es, a mantener determinados dogmas ya se transforman en negativos. Esa es la cuestión. Entonces, sin condenar una forma o la otra, la historia dirá cómo son los caminos que son muy diversos. Lo fundamental siempre es la participación. Después, ese pueblo participando decidirá cómo lo hará. Lo electoral no es lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Ganar elecciones, ir al gobierno y creer que el grupo de gobierno es el que manda y el que resuelve, y que los demás lo van a seguir y lo van a apoyar. Eso, aparte de que no es participativo, aparte de que se somete a las leyes del poder del establishment, aparte de que no sirve para nada y que un gobierno de izquierda no lo es por la afiliación política de los funcionarios, aparte de todo, ahí no se está produciendo ningún cambio. No se abre el Estado y el gobierno a la participación. Y esto pasa por las políticas públicas. Señores, nosotros no discutimos la política pública. Las políticas públicas, que son las políticas que el Estado traza para toda la sociedad, para todo el pueblo, nosotros pensamos que es una bobería, cuando ahí está lo fundamental. Y pensamos que vamos a hacer política al margen de las políticas públicas. Y entonces la población que sabe que cuando necesita medicina piensa en salud pública, cuando necesita escuela piensa en escuela pública, cuando necesita la cultura piensa en el Ministerio de Cultura, cuando necesita... Y resulta que nosotros le damos la espalda a eso. Bueno, hemos estado en los gobiernos y no hemos abierto los estados a la participación, la definición de políticas públicas. Hay algunos casos, algunos ejemplos, y por ahí usted construye conciencia, organización colectiva y empoderamiento, y construye poder popular. Pero lo que pasa es que ¿por qué no se hace? Porque se le tiene miedo a la participación del pueblo, porque están los cuidacargos, los que quieren la reelección, los que apuestan, tenemos que decirlo, en las filas de la izquierda, por supuesto. Se acostumbra a tener 5 celulares, un coche bueno, mejor salario, 5 secretarias, a vestir determinados trajes, o ropa, o lo que sea, perfume, modisto, lo que sea. Y ya después empieza a defender el estatus. ¿Por qué? Porque se separó de su movimiento. Si usted trabaja colectivamente y no se separa de su grupo, usted no puede andar con esas veleidades. No puede andar, no se puede comprar una casa de $1 millón cuando el resto de sus compañeros de grupo tiene una de 5.000. ¿Cuál sería la coherencia? No va a ser aceptado. Discuta, vea, no le van a prohibir que progrese, porque está una mayor responsabilidad y demás, pero seguramente tendrá algunos visos de terrenalidad y de apoyo colectivo. Entonces, estoy pensando ahora en lo de Pablo Iglesias y Irene Montero, ¿verdad? Que fue tanto ruido por el chalet de 600.000. ¿Por qué no hablaron primero con su base? Después que hicieron, después que metieron la pata, tienen que ir a preguntar y tienen que ir al consenso. Hágalo primero, por favor. Dialogue primero con la gente, consulte. Los pueblos son sabios. Los pueblos no van contra la naturaleza humana. Al contrario, le van a apoyar. A lo mejor le hubiera dicho, mire muchacho, 600.000 no, dele ahí a 525. No se pase del límite. ¿Qué sabe? Usted no preguntó. Si lo hubiera hecho consultado, después la derecha no tenía titular en el papel. No le hubiera dado usted pasto a la derecha. Nosotros alimentamos el titular de la derecha. ¿De qué nos quejamos después? Acá invierta la jugada. Participación, construya pensamiento colectivo, Es un poquito más lento, pero al final es muy rápido porque es lo duradero. Bueno, esto no es elecciones sí, elecciones no. Usted hace participación, ya sea si tomó el poder, que no lo hizo casi nadie, yo creo que hay ejemplos donde sí hay procesos participativos, pero en general casi nadie, porque después se impuso un gobierno, ¿verdad? Como bien trabaja Marx, que es un texto que nadie quiere decir, cuando Marx advierte del peligro de la burocracia estatal,
después en el periodo socialista, que para Marx es el periodo de transición. Y ahí voy a poner un concepto que nosotros no hemos pensado. Nosotros como intelectuales de izquierda, anquilosados, ¿cómo ubicamos los gobiernos populares dentro del concepto de transición hacia un nuevo mundo? No se ha ubicado. Se abrió la compuerta para ganar elecciones y se fue ahí a disputar. A como dio lugar, no estaba la gente preparada. ¿Eso estuvo bien o mal? Estuvo bien. Yo no voy a ser censora de los hechos que han ocurrido. Si ocurrió el pasado, yo no lo puedo cambiar, pero lo puedo analizar para aprender. Entonces, si hay un tema que a nosotros nos quedó fuera de pensamiento, fue la transición. ¿Cuáles van a ser los marcos dentro de los cuales se va a mover un proceso hasta que acumule fuerza? Y al no ser participativo, los gobiernos se fueron desgastando, se fueron distanciando de las bases. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil se gobernó con acuerdos de cúpula, con los mismos sectores de gobierno que después le dieron el golpe. Cuando acumularon fuerza para autonomizarse del PT, soltaron al PT, lo metieron en juicio político y mira cómo entregaron a Brasil. Después Moro renunció, que sí, que no, pero ya el daño está hecho. Eso es el poder. El poder desclasifica lo que hizo cuando ya no se puede cambiar. Nosotros tenemos que desclasificar, mira, nuestro pensamiento. Hay que cambiar el chip. Tenemos que cambiar nuestros conceptos de pensar la política. Por eso yo saqué un último libro convergente, más o menos con el final del periodo, que se llama Refundar la política. Y para mí refundar la política es anclarla en la participación de los sujetos, construir participación colectiva, militancia colectiva, mirar el futuro entre todos. El mundo está en riesgo de vida o muerte. Esto no lo salvan 10 personas, ni 10.000, ni 1 billón. Es la humanidad a la que hay que llegar. ¿Será toda la humanidad? ¿Qué dice Isabel? Bueno, no será toda, pero será mayoritariamente que querramos vivir de otra forma. Y hay muchos avances. Y hay grandes pensadores que nos enseñan a ver el mundo, como por ejemplo Isván Mesaro, como por ejemplo Samir Amin con su propuesta de la desconexión tan maltratada desde el punto de vista teórico y académico, ¿verdad? Yo estoy siguiendo y trabajando de cerca el tema de la desconexión y el desarrollo de los pueblos, porque, bueno, Roberto, de los economistas sale poco y nada. Los economistas nomás que nos muestran de que no se puede, de que por ahí no, de que por ahí no, pero son muy pocos los que te dicen, oye, es por aquí, mira, aquí están las pistas. Entonces hay que uno, desde la educación popular, modalidades de producir y reproducir la vida diferente, cómo viven las comunidades de los pueblos indígenas originarios, cómo se hace, cuál es la experiencia de las comunas en Venezuela. Sí, Venezuela es un proceso que está muy maltratado, que tiene 10.000 problemas, pero hay avances interesantes como son las experiencias de la comuna que no hay que desperdiciar, son las experiencias de pueblo. Y los pueblos somos todos hermanados en esa condición. Bueno, del tema Estado y ONG, ¿qué decirles? Les voy a decir otra vez lo mismo. La ONGización de la sociedad civil para desviar los movimientos sociales, sí, eso no es nada nuevo, ahí está. El tema es si los movimientos sociales tienen capacidad de organizar y construir sujetos o se van a constituir en sujetos de la dádiva, ¿no? Dame para tener planes y proyectos. Usted puede ser un cliente del Estado o puede ser un cliente de la ONG. Eso es una cuestión de cómo se construye organización, de cómo se construye perspectiva y aisladamente, se lo voy a decir, puede tener un lindo colectivito adentro de un movimiento, pero esto aisladamente no camina. Hay que articular con otros movimientos sociales, hay que articular movimientos sociales, organizaciones políticas, y si no hay que construirlas. Todo no lo vamos a encontrar hecho, hay muchas cosas que hay que construir, y digo, en buena hora. No se crean que todo lo viejo sirve. Una cosa es que sirva para el análisis y otra cosa es que no sirva para la práctica. Roberto, mi memoria llegó hasta ahí.
si me quedé con alguna pregunta, me dice, porque yo no me acuerdo. Sí, la pregunta es sobre, yo creo que para cerrar podríamos hacer dos preguntas. Una que había quedado pendiente sobre la derecha religiosa que te has referido, como Ah, dices, sí. Bolsonaro, Ajá. Trump, todo este fenómeno nuevo, que hay todo un debate entre la izquierda, si es fascismo o no es fascismo, hasta dónde es fascismo, si es bueno llamarle así, si es nueva derecha, ¿cómo se llama? Digamos, todo ese fenómeno. Que aquí en Costa Rica hubo una especie de shock religioso parecido así en el 2018. Ujú. Y la otra pregunta obvia, que también creo que has hablado, pero creo que es la buena forma de cerrar, di las perspectivas de cómo ves, ¿no? La cosa, es decir, como que la idea de crisis civilizatoria que vos has defendido tantas veces en varios de tus libros ahora está como en primer plano todo el año, ¿verdad? Sí, Entonces, ese, después de años de decirlo, finalmente parece que se va comprendiendo, ¿no? entonces eso, ¿no? Como es breve, obviamente, eso sería una conferencia larga. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve las perspectivas? Eso, creo que podemos hacer el cierre ahí. Ah, Bueno, ella es Alicia, que es mi hija, que está en parte del paisaje en los sí, cursos. ya la veo ya muy entusiasmada. Sí, es que hace amigas en los cursos mientras uno habla de los aliens del Ya. siglo XXI. Entonces era el tema de los religiosos. Sí, la nueva eh, derecha, la derecha ajá, religiosa, el ascenso de... ya, y de las perspectivas actuales, ¿no? Sí. Sí, la perspectiva de la crisis civilizatoria, un poco pistas de alternativas. Ujú. Bueno, y aquí yo tengo una que, solo para ponerle una perlita, ¿cómo evalúa usted? Me dice Comesala, no sé quién es Comesala, ese es un sobrenombre que se puso ahí. Los gobiernos de corte popular en Latinoamérica, ¿cómo evalúo que no hayan profundizado cambios sobre la institución, el Estado y la democracia? ¿Saben dónde está el problema fundamental? Está aquí, en la mentalidad. Creer que los cambios los hace el grupo que sabe o los cambios los hace el pueblo. Es así de simple. Si usted cree que los cambios los hace el pueblo, usted cuando tiene el gobierno va a implementar una parte del presupuesto, del tiempo, a construir participación. Va a cambiar las políticas internas del Estado para tener funcionarios que convoquen a los sectores de la población a discutir. O va a seguir manteniendo. El gran problema que el chip de que hay algunos que saben y otros que no saben, izquierda, esa que llegó al gobierno, llegó con ese chip, con el chip del siglo XX, de que están los que saben y deciden y los que no saben y ejecutan. Eso ya no va más, eso ya no va más, porque limitó la posibilidad de hacer los cambios de instituciones del Estado y la democracia burguesa. A hacer los cambios es abrir a la participación, no hay otro cambio. No es que haya 10 que decreten, bueno, ahora todo lo que se decreta muere, porque tienes al adversario que te trabaja y te trabaja con los medios de prensa y te va a destruir. Lo único que se puede hacer, que el adversario no puede destruir, es la participación popular. Y para eso hay que trabajar muy duro, porque el adversario va a intervenir y va a querer que de esa participación emerjan conclusiones y propuestas que sean contrarias a los intereses. O sea, no es que la participación es mágica, es el camino de una democracia popular, el camino de una democracia popular sustentable y de un proceso que tenga una capacidad de continuidad o sostenibilidad, como se le quiera llamar. Pero eso no quiere decir que necesariamente deban continuar los líderes. Lo que deben continuar son las políticas. Y entonces todas esas confusiones a nosotros nos han traído estos vientos amargos de fracasos y derrotas. Creer que en vez de un programa, de una propuesta de mejora de un pueblo, lo que se trataba era de seguir a una persona. Y esto demostró que es mucho más que eso y que la madurez de los pueblos también pasa por ahí. Ojalá estos aprendizajes sean colectivos y veamos aflorar nuevos gobiernos populares en América Latina que trabajen para abrir las puertas de las instituciones a la participación popular. Que trabajen, digo, porque hay que constituirla, instruirla, informarla, convocar a que se organice, convocar los espacios de participación, y después hay que registrar, llegar a conclusiones, implementar políticas públicas y hacer una especie de cogestión de gobierno.
Miren cuánto hay que lograr. Son demasiados traumas que no hay psicólogo ni psiquiatra del mundo que lo resuelva. La voluntad de querer cambiar el chip. Esto no funciona, no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, pero lánzate al río. Hoy en día es mejor algo desconocido que bueno por conocer. Ve que antes decían, no, mejor malo conocido. No, malo conocido, ¿no? ¿Para qué? Si lo malo conocido nos está asfixiando. Vamos a apostar por lo que nos dice la vida, que es lo que nos puede abrir la puerta. Porque digo, nos va a abrir la puerta, pensamos que ya toco un pito, llamo a asamblea y que tengo todo resuelto. No. Empezamos por ahí, ¿verdad? Hablando de los problemas de la participación, pero el camino pasa por la participación. Hay que trabajarla y convocarla. Fíjense que nosotros discutimos tanto sobre esto y la derecha lo tiene clarito, porque la derecha, que no es participativa, gobierna con la participación, te maneja las mentes, por eso la guerra de las mentes, te hace copartícipe de su proyecto. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos resuelto todavía, no hayamos identificado cómo han hecho los sectores de la derecha, es decir, los sectores del capital, es decir, de las minorías, para que las mayorías luchen por sus intereses? Porque eso es lo que hacen, las mayorías luchan por sus intereses. Cuando las mayorías apoyan a estos crápulas a posiciones de gobierno, son las mayorías las que están luchando por los intereses de los sectores del poder global. ¿Cómo lo hacen? Utilizan todas las herramientas. Entonces, nosotros cuestionamos lo que las otras fuerzas del poder que intervienen en la disputa política tienen claro y lo hacen de diversas formas. Y una de las formas más territorializadas son las iglesias evangélicas, que yo no voy a criminalizar ni me sumo a que son las iglesias las que hacen eso. Pero ciertamente detectar determinados asociados en determinadas líneas de iglesia, determinadas líneas teológicas, le da también terrenalidad, le da territorialidad. O sea que todo no es la televisión, la prensa, las redes. Tienen también anclajes territoriales diversos a través de los cuales se mueven. Y después se articulan, lo que nosotros no hacemos, se articulan. ¿Usted vio un partido que diga todas las iglesias juntas? No. ¿Todas unidas? Tampoco. Se articulan, va a una reunión, están todos juntos, tienen los 5 puntos de coordinación y coordinan. Dicen, nosotros hacemos esto, pero todos juntos vamos para allá. Y ya está. Tan sencillo como eso, que a uno le cuesta tanto, porque nos matamos para ver quién dirige, quién es la cara que sale en televisión, quién es el que más manda, quién es el líder más líder de todos los líderes, y nos consumimos entre eso. Marta, en Haciendo Posible lo Imposible, nosotros somos maestros, perdón, que me traicionó el subconsciente, nosotros hacemos imposible lo posible. Al revés de lo que hay que hacer. Complicamos tanto la cuestión, el detalle, que no logramos ver el bosque, nos quedamos ahí en el árbol, ahí. Y digo, Marta, en esta parte, cuando habla del electoralismo y de cómo la ideología de la burguesía, que es la dueña del poder electoral, porque lo ha diseñado, lo ha prediseñado, lo ha hecho a su imagen y semejanza para que tú puedas entrar ahí y no puedas hacer nada si te amoldas a tus bases. Yo voy a poner una perla, no me da tiempo para hablar. Por eso las asambleas constituyentes son importantes, porque tampoco se puede llegar a cambiar y faltar las constituciones porque haya un grupo dirigente que le dé la gana. Hablo de asamblea constituyente, no reforma, es asamblea con procesos de pueblo que discutan las transformaciones y que vean cómo lo quieren poner. Tuvimos 2 en el continente. Habría mucho que razonar por qué pasó una cosa y por qué no pasó la otra. Bueno, pero digo yo, uno de los grandes déficits es llegar, por ejemplo, a la confrontación entre las propias filas de las organizaciones, ¿no? No, me estaban mandando, pensé que me escribían del Facebook. De las propias filas, esa llamada interna, acá vemos un democratismo, entonces tenemos
la mitad del partido o el partido dividido en tres, o la organización como se llame, el frente, lo que sea, porque tenemos que competir internamente, en vez de hacer grandes debates y consensuar candidatos. Nos enemistamos, nos debilitamos entre nosotros en vez de poner la fuerza en la preparación del enfrentamiento con el adversario. Así también nos ha ido en muchos procesos. Yo creo que hay muchas lecciones y recomiendo todo el libro de Marta, Haciendo posible lo imposible, pero como ella misma lo remarca, y yo también, hay enseñanzas muy vigentes en la tercera parte, ¿no? En donde enfocan mucho las tareas, que es cómo hacer lo mismo de otra manera. Lo mismo en el sentido de no renunciar a la vía democrática, porque por ahora, y ojalá durante mucho tiempo, es la vía que tenemos para intervenir en política, y porque además la democracia nos pertenece a los pueblos. Por lo tanto, si el pueblo es soberano, trabajemos para que pueda realmente realizarse como soberano. Y una puerta y una ventana es, ¿qué cosa? La participación. Si esta fuera mi habla, yo dirigiría al coro. ¿Cuál es el punto? La participación. Entonces, uno de los temas importantes que nosotros tenemos es la participación. ¿Cómo construimos en todos los espacios la participación? Cambiar nuestra lógica. Yo no voy a una reunión sabiendo todo lo que son las conclusiones. Voy a tener pistas para proponer un temario para discutir. No puedo entrar sin nada. Hay ustedes que creen, porque ese vacío espontáneo desmoviliza, ¿no? Y como dijo Pablo Freire, ese es el error infantil de la educación popular. Creer que llegaba y decía, ay, yo no sé, ustedes digan. No, si usted dice eso, usted desmoraliza, usted desanima, usted no ayuda. Y en política igual. Tiene que tener una cuestión a forma de hipótesis para proponerle, poner la discusión en serio. Y tiene que, por lo tanto, tener la capacidad de modificar, de cambiar, incluso de dejar las partes que tenga que dejar. Eso es lo más importante. Porque yo no puedo decirle a ustedes ahora todo lo que tendrán que hacer en la vida, pero ese es un cambio de mentalidad muy importante. El ida y vuelta, bueno, es un giro total, y ese giro total que nosotros hacemos nos va a provocar un cambio generalizado en todo, porque vamos a ver el mundo desde otro lugar. Por eso se puede gobernar y construir desde abajo. ¿Cómo? Si usted gobierna abriendo el gobierno y el Estado a la participación del pueblo. Usted gobierna desde abajo, gobierna desde la raíz, gobierna con los de abajo. Y otra cosa es gobernar para los de abajo. No se puede gobernar no se puede gobernar para nadie como no sea para el poder. Aquí no hay que dar cosas, hay que construir colectivamente, ¿está? Y ese es un cambio importante en la mentalidad. Si me dicen el déficit mayor de los gobiernos está ahí. Se quedó en la democracia burguesa, no construyó democracia popular, porque no abrió las compuertas a la participación, entonces no hay empoderamiento popular y hay un debilitamiento del proceso. Y cuando el proceso está debilitado, te dan el golpe de gracia. En cada momento se evalúa en cada proceso qué es lo más, cuál es el camino más eficiente para dar el golpe de gracia. Se abren las compuertas en este lugar, por ahí van. Las abro por el otro lugar, por ahí van. Y si no la abres de ninguna, te inventan la realidad para tumbarte. Entonces hay que estar con el pueblo organizado. Y la cuestión del liderazgo, sí, eso no se puede, como les dije ya hoy, eso no se puede evitar. Esas cosas surgen. Caudillismo, depende de las realidades, hay fuertes tradiciones caudillistas. Habrá que ver el colectivo cómo se lleva con los caudillos, porque también a veces nosotros concedemos y delegamos y después nos quejamos, ¿no? Todo es un toma y daca. Entonces, habrá que ver. Yo no tengo una varita mágica, ni tengo capacidad de decir por ahí no, por ahí no. A mí me gustan, no. Los promovería, no. Pero si están, tampoco me voy a ir a dar la cabeza contra la pared. Habría que ver cómo uno puede transformar la cabeza para que ese líder se transforme en un promotor de un liderazgo colectivo. ¿Se puede hacer o no? Depende. La vida demuestra que no hay camisas de fuerza. No hay no definitivos. Todo es posible si trabajamos colectivamente. Entonces yo diría como pistas que está ahí.
Uno, no nos podemos desanimar ni creer que haber participado de elecciones y haber apostado a gobiernos populares ha sido la puerta del error y que ahora ya no se puede apostar más. Eso es una lectura muy autojustificativa de quienes participaron en gobiernos, y entonces parece que el problema lo tiene el adversario, el enemigo, la burguesía, el imperio. Digo, señores, la deuda en términos de participación popular, que prácticamente no se hizo nada, se mantuvo el establishment de poder en las instituciones públicas. Entonces, por eso te caíste, por eso la gente no te votó, por eso no pudiste tener continuidad. Ahí está la clave del por qué no hubo continuidad en los gobiernos. Si usted no prepara al pueblo para que continúe el proyecto, no hay continuidad del proyecto, el proyecto no está en el individuo. No es que porque no reelegí el mismo presidente, la cuestión no fue ahí. Acá se discutió mucho eso, así como no había sido la Cristina la candidata una vez más, entonces no se perdió por eso. Y la participación popular, ¿y a quién se le preguntó? ¿Y dónde estuvo? Bueno, cuestiones que se omiten para autojustificarse en las tareas políticas, culturales de transformación que no se han hecho. Ahí hay un punto muy grande. Democracia sí, pero avanzar hacia la construcción de democracias populares. Transformar las instituciones y abrir las compuertas del gobierno, es decir, la labor de los parlamentos, de los gobiernos provinciales, municipales y de la actuación de los estados para trabajar lo público con participación de la ciudadanía, sin justificación. Y eso va a implicar que hay que transformar todo lo procedimental de los estados, todo lo que el funcionario dice que debe hacer para que aprenda a pensar las políticas públicas y diseñarlas junto con la ciudadanía. No es la ciudadanía en la asamblea, con el sector de la política pública en el que está trabajando. Y la sociología tiene muchos aportes para hacer de que esto sea efectivo y que se pueda realizar. No hay nada que tenga, hay que trabajar, interactuar para eso con las universidades, con los centros de estudio y permitir llegar a conclusiones de las reuniones de participación. Ya tenemos mucho sabido y mucha capacidad de profesionales capaces para ver hacia dónde hacemos. No para que te digan qué tenés que hacer, para que ayuden a procesar todo ese volumen de información que va a emerger de los procesos participativos. Tenemos también que, y para mí un esfuerzo muy grande, está en la cuestión de la actualización de las claves teórico-conceptuales. ¿Por qué? Porque entre medio de la que le acabo de decir y esto, está la recuperación de las experiencias. ¿De dónde voy a sacar esos avances programáticos para no creer que ya es un programa cerrado? ¿De dónde lo voy a sacar? De las experiencias. Hay muchísimo avance de algo diferente que reproduce la vida que nosotros tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a sistematizar, tenemos que sacar las enseñanzas para que para promover articulación de soluciones, articulación de actores, y ahí tenemos nudos programáticos. Los nudos programáticos no salen de que nos juntemos días a pensar el programa, de ahí salen, señores. Identifiquemos los horizontes, veamos, y tenemos simultáneamente puntos programáticos, sujetos colectivos articulados, diversidad articulada, reconocimiento de identidades, fortaleza de un sujeto político en marcha, en común. Y todo esto, con lo que voy a cerrar, que sería además el principio, porque nada de esto puede hacerse si no construimos un nuevo pensamiento crítico situado, comprometido y de clase. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Isabel, porque bueno, yo había dicho no le conocía, ¿verdad? Le conocía Me pasé 10 minutos, perdón. Sí, y bueno, como ella también dijo cuando me empezó la clase, ¿no? Que cuando conoció a Marta Harnecker y eso, también creo que para la gente que somos más jóvenes es parecida la atención, ¿no? Como conocer a alguien que la fama le precede. Y bueno, agradecerle los comentarios al libro, su interpretación,
y eso, y bueno, ya estamos sobre tiempo y hay varios que se les traslapan las clases, entonces vamos a concluir ahora y el recordatorio de lo que vamos a seguir haciendo en la clase, pues se los mando por correo y así. Bueno, y agradecerles. Voy a concluir la transmisión en Facebook y voy a parar la grabación aquí.